Cordial saludo. Esta presentación tiene como objetivo evaluar la realidad social y educativa del programa SERPI lo paga. Esta actividad corresponde al eje evaluativo 1 por las estudiantes Angie Caterine González Díaz, Daniela Tibaquira Chavarría y mi persona Laura Valentina Gómez López, estudiantes de la especialización en infancia, adolescencia y desarrollo familiar de la Fundación Universitaria del Área Andina. El programa SERPI lo paga fue construido en el año 2014 en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con el propósito de promover el acceso a la educación superior a jóvenes mediante estrategias de financiamiento equitativas. Este programa se realizó en el marco del Plan Paz, Equidad y Educación con la finalidad de disminuir las brechas de desigualdad social, educativa y económica que han caracterizado a Colombia. Los objetivos de este programa eran facilitar el acceso a la educación de jóvenes de estrato 1 y 2, de bajos recursos económicos y de calidades académicas sobresalientes a las universidades de alta calidad a través de créditos condonables. Promover la permanencia de jóvenes de escasos recursos económicos a la educación superior a través de apoyo para su sostenimiento. Incentivar el acceso a la educación superior y la equidad en Colombia. Esta estrategia como tal tenía tres componentes en los cuales se basaba en el componente financiero, el componente social y el componente académico. En el componente financiero abarcaba más que todo que el Estado a través del ICETEX otorgaba un crédito al 100% condonable para cubrir la matrícula de universidades acreditadas, ya sean públicas o privadas. También incluía un auxilio de sostenimiento mensual para gastos de manutención, lo que podía que los beneficiarios accedieran a la beca completa. Cabe resaltar que la condonación se lograba siempre el estudiante culminara sus estudios y se graduara. El componente social se basaba en que todos los jóvenes se garantizaba que con menores recursos económicos o por mérito académico, puntajes altos en el IFES, pudieran acceder a universidades de alta excelencia. También pues esto permitía reducir las brechas de desigualdad entre quienes sí tenían recursos y quienes no. El tercer componente era el componente académico, que incitaba el ingreso de los estudiantes a instituciones educativas de educación superior con acreditación alta. Entonces, pues a cualquier universidad del país podían acceder los beneficiarios. También promovía que los mejores talentos estudiaran en universidades públicas con programas de calidad, fortaleciendo el capital humano del país, lo cual se consideraba muy importante para esta estrategia. En cuanto a las estrategias, cabe resaltar que eran muy rigurosas. Entonces, digamos, la principal era la selección con criterios de equidad y excelencia. Entonces, era aplicada solo para estudiantes con puntajes sobresalientes en las pruebas a ver en 11, de cierto porcentaje hacia arriba. También pertenecientes a los niveles del CISBEN más bajo. Convenios con universidades acreditadas de alta calidad que solo podían ingresar a instituciones otorgados por el CNA, que era el Consejo Nacional de Acreditación. Esto también ayudaba a garantizar la educación superior de nivel. El tercero pues era como un crédito beca condonable y auxilios de sostenimiento, financiación 100% de la matrícula y subsidios para el transporte, alojamiento y alimentación. La deuda se condonaba si el estudiante se graduaba. Y también pues los incentivos para culminar estudios exitosamente, condonación total del crédito al graduarse y estímulos académicos para evitar deserción y promover la permanencia. En las siguientes diapositivas explicaré el análisis crítico que está derivado de aspectos negativos y aspectos positivos del programa Serpi lo paga. Sin embargo, cabe resaltar de que este programa se terminó en el año 2018 y dio paso pues al gobierno del expresidente Iván Duque, quien tomó la iniciativa de generar la estrategia Generación E, que se basaba en tres pilares fundamentales, que era la equidad, excelencia y equipo, en donde se buscaba promover el acceso a la educación pública superior, ya que pues el programa de Serpil Paga le dio como ese favorecimiento a las universidades privadas. Entonces, esta nueva estrategia lo que buscaba era promover la educación pública. Bueno, en el caso de aspectos positivos y aspectos negativos, pues nosotros decidimos elegir varios que vienen derivados de cuatro vertientes, entre las cuales está inclusión, equidad, acceso y sostenibilidad.
En los aspectos positivos encontramos que pudieron acceder jóvenes de escasos recursos a universidades de alto prestigio y de élite con programas académicos bastante buenos. También encontramos en la parte de la equidad que hay un apoyo de sostenimiento, lo cual permite que los estudiantes permanezcan en los programas académicos de forma más, por así decirlo, más tranquila, ya que muchos de ellos son de escasos recursos y pues entonces esto les facilita la permanencia. En accesibilidad encontramos que más de 40.000 jóvenes fueron beneficiarios de este programa Serpilo Paga, y en sostenibilidad encontramos que hay una condonación de forma parcial si se llegan a culminar los estudios de forma exitosa. En aspectos negativos, pues también encontramos varios en donde vimos que se favoreció a las universidades privadas, dejando de un lado las universidades públicas, teniendo en cuenta de que estas también brindan pues programas bastante buenos. También tenemos el acceso limitado, ya que este programa de Serpilo Paga tiene únicamente en cuenta a los beneficiarios a partir del examen Saber Pro 11, que digamos en su mayoría su formato es rígido y estructurado, dejando de un lado jóvenes con capacidades del saber hacer y con grandes talentos en áreas como la ciencia, el deporte, el arte. Entonces, esto se evidencia como un vacío que tiene el programa. También encontramos que en caso de que los estudiantes se salgan y haya una deserción académica, pues entonces hay un gran nivel de endeudamiento debido a que deben hacer un desembolso de ciertas matrículas y esto genera algunos intereses. También tenemos que el programa es costoso e insostenible fiscalmente. En esta misma línea, nos parece importante resaltar que en el año 2018 el programa Serpilo Paga dejó de funcionar, lo cual permitió dar paso a que en el gobierno del expresidente Iván Duque se cree la estrategia Generación E, en la cual se pretende fortalecer la educación pública en Colombia. Esta iniciativa contó con tres pilares fundamentales: equidad, equipo y excelencia, la cual pretendía promover el acceso a educación pública superior en aras de evitar las dificultades relacionadas con la alta demanda de acceso a las universidades privadas, como se identificó en el programa de Serpilo Paga. Por lo tanto, nos pareció importante realizar un análisis comparativo de dichos programas en aras de identificar los aspectos de mejora o fortaleza para el acceso a la educación superior en el país. En el programa de Serpilo Paga, identificamos que los jóvenes recibían el 100% de financiamiento, incluso cuando estos elegían universidades privadas. Sin embargo, en el programa Generación E recibían una cobertura parcial si la elección era una universidad privada. Exactamente el 50%, el otro 25% restante dependía del estudiante y el otro dependía de la universidad a elección. Asimismo, identificamos que en los dos programas los estudiantes reciben subsidios de sostenimiento para vivienda, transporte y alimentación. Asimismo, identificamos una variante muy importante y era que en el programa Generación E permitió un fortalecimiento del presupuesto a las universidades públicas, ya que se identificó que en el programa de Serpilo Paga los estudiantes mayormente elegían universidades de educación superior privadas. Como propuestas de mejora, inicialmente tenemos modificar los criterios de selección. ¿Por qué los criterios de selección? Porque como mencionaba anteriormente, en la parte de los aspectos negativos del análisis crítico, tenemos que el programa de Serpilo Paga únicamente tiene en cuenta los puntajes de las pruebas Saber 11, que tienen un formato muy estructurado basado en la educación tradicional y dejan de un lado algunos jóvenes que tienen habilidades del saber hacer. Es decir, jóvenes que son buenos para algunos deportes, para las ciencias, digamos, para otro tipo de habilidades que son más, digamos, de tipo kinestésicas,
que tienen otro tipo de inteligencia, ¿cierto? Entonces es un poco excluyente el programa en cuanto a estos términos. También tenemos que la sostenibilidad financiera e igualdad sectorial debe primar, ya que muchas veces se tienen en cuenta jóvenes de las grandes ciudades que tienen más oportunidades de acceso a universidades públicas o privadas y se deja de un lado un poco esas zonas rurales que están como más apartadas, que no tienen tanta accesibilidad a la educación. Entonces es muy importante como que se redefinan los criterios de inclusión y asimismo se distribuyan los cupos para zonas tanto urbanas como rurales. También tenemos como propuesta de mejora diseñar un sistema de acompañamiento académico. Este sistema de acompañamiento académico nos pareció pertinente proponerlo que sea un sistema de acompañamiento preuniversitario, es decir, cuando los estudiantes estén cursando el grado 11 se haga un acompañamiento escolar donde se defina la orientación vocacional, donde se haga un acompañamiento emocional y psicológico también para preparar a los estudiantes para la vida universitaria, y esto lo que haría es evitar o reducir de alguna u otra forma la deserción académica. Y para concluir, la estrategia Ser Pilo Paga fue una política que transformaba para quienes lograron acceder, porque esta logró combinar mérito, equidad, calidad, pero cabe resaltar que también dejó retos en términos de sostenibilidad, cobertura e impacto estructural en el sistema de educación superior colombiano. Hubieron muchas limitaciones en cobertura y sostenibilidad financiera, que a pesar del impacto positivo que tuvo en los beneficiarios, el programa alcanzó una población relativamente pequeña frente a todos los jóvenes que pues, requerían de este recurso, y pues el alto costo hizo difícil la continuidad en el tiempo. Muchas gracias por la atención prestada y quedamos atentas a todos los comentarios que usted nos indique, profe. Muy amable.